Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hace mucho tiempo se usaba, las personas que iban a viajar usaban una hoja grande como del tamaño de papel bond, donde venía el mapa y le daba ubicación y qué ruta podría seguir si iba usted a trasladarse de un lugar a otro. O había otros mapas donde si usted iba a otra ciudad, compraba su mapa y no necesitaba andar preguntando porque se ubicaba dónde estaba y de ahí empezaba a seguir la ruta hacia el lugar donde tenía que llegar. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas hojitas? Guía roja, muy bien, se llamaba guía roji. Algunos han de estar pensando, eso fue la edad de piedra, ¿verdad? Pero sí, qué bueno que hay varios que son igual que yo que las conocieron. Ahora es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué hace ahora si quiere ir a Ciudad de México y quiere visitar Bellas Artes? ¿Qué hace? ¿Mande? Se va al Google, ¿no? Siempre dicen, googlealo. Y ya pum, le pone a dónde va. Y empieza una vocecita de un español. Ahora vete a la derecha, vete a la izquierda, tantos aquí. Y fácil llegan, ¿sí o no? Se llama guía roji, ¿verdad? En el teléfono se llama Maps, Google Maps, ¿no? Entonces es muy fácil hoy encontrar o ubicarse dónde andamos, qué queremos hacer, dónde queremos llegar. Y ahí mismo le sugiere a lo mejor algunos lugares donde usted puede visitar. También les amplía la información. El pueblo de Israel hubo un tiempo que andaba perdido, vilmente perdido. Lástima que en esa época no había la guía roji, mucho menos el Maps para que lo ubicara. No había. Entonces ellos tenían que consultar, ellos tenían que preguntar qué tenían que hacer, a dónde tenían que ir, en qué tiempo podrían hacerlo. Y el pueblo de Israel tenía sus líderes. Estaba el rey, tenía el rey un grupo de personas que lo asesoraban, lo ayudaban a gobernar, los gobernadores de cada provincia. Y entonces ellos eran los que tenían que consultar. En el desafío de lectura, capítulo 42, está algo parecido, que querían comprar su guía roji o consultar el Maps, porque no sabían qué hacer. Vayan buscando Jeremías 42 y vamos a dar lectura solamente a los primeros 6 versículos. Me pareció muy interesante. Y la verdad que Dios habla a nuestro corazón cada vez que abrimos la palabra de Dios y nos recuerda, nos enseña, nos guía a encontrar nuestra línea de vida a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de Dios mismo. Entonces, si ya lo tienen, Jeremías 42, del 1 al 6. Vinieron todos los oficiales, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello
para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Bueno, muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta pequeña porción de la palabra nos enseña mucho en la vida actual. La verdad, a veces necesitamos nuestra guía. Y esta plática lleva por título una solicitud insincera de guía. Una solicitud insincera de guía. Está hablando que el pueblo está solicitando una guía. El pueblo solicita la guía para poder seguir adelante. Por eso dice el versículo 1, que Johanán y el pueblo vinieron a Jeremías y les pidió que los guiara. ¿Quiénes vinieron? Vinieron los oficiales de la gente de guerra. Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Todo un grupo de personas, un remanente del pueblo de Israel, del pueblo de Judá que había quedado. Acuérdense que ya se habían ido al exilio y había quedado un remanente. Entonces, dentro de ellos, esta gente vino a Jeremías y les pidió algo muy importante. Le dijo: ora a tu Dios para que Él nos enseñe, nos guía y nos diga qué debemos hacer. El pueblo en ese momento venían de una masacre muy tremenda que había pasado en una localidad que se llamaba Mizpa. ¿Cómo se llamaba el hombre que mató a mucha gente? Ismael. Mató primeramente al que se había quedado de gobernador, impuesto por el rey de Babilonia, Gedalías. Lo mató. Y después venían 80 personas a Mizpa y traían trigo, traían vino, traían aceite, traían otras cosas para ofrecer en el templo del Señor. Y este hombre Ismael salió a su encuentro y empezó a matarlos. Los condujo a un lugar y los mató. Y solamente había 10 personas que le dijeron: espérate, no nos mates. Tenemos ahí en el bosque vino, aceite y frutos escondidos. No nos mates. ¿Y qué dijo Ismael? Está bien, no los voy a matar. Hizo un trueque ahí con esas personas y les perdonó la vida. Pero a las otras personas los mató y los escondió en un estanque que había sido preparado como un resguardo para una guerra. De eso venía este remanente del pueblo. Estaban temerosos, estaban angustiados, no sabían qué hacer y regresaban nuevamente. Pero en el capítulo 41, en los últimos versículos, ahí en el 17 dice: y fueron y habitaron en Jurutkiramam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Ellos habían tomado un acuerdo, pero dijeron: vamos a consultar a Jeremías para que él nos ore a su Dios y pueda darnos una profecía respecto a lo que tenemos que hacer y dónde ir. Y ellos querían asegurar una profecía para su vida, para ese pequeño remanente. Y ahí yo veo que no hicieron distinción de nada. Venía gente importante, la gente que dirigía a los hombres de guerra. Venía una buena parte del pueblo. Y dice que venían desde el más chico hasta el más grande. Todos vinieron a consultar a Jeremías. Hay ocasiones que en nuestras vidas necesitamos consultar a Dios.
Y a veces lo hacemos de manera personal, o a veces lo hacemos de manera familiar. Nos juntamos y decimos, vamos a orar al Señor porque necesitamos que Él nos hable, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Así lo hizo este hombre, todos estos hombres, y vinieron a buscar a Jeremías. Este acto de buscar una profecía, de venir a consultar al profeta, ya tenía mucho tiempo que no sucedía. Por lo menos 40 años antes de la conquista de Jerusalén. La gente ya no venía a consultar. Si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 1 hasta ahorita el 42, siempre fue Jeremías el que iba y le hablaba al pueblo. Siempre iba, así dice Jehová Todopoderoso, el Dios de Israel. Y ya les daba la profecía respecto a lo que tenía que hablarle al pueblo. Pero el pueblo no venía a consultar a Jeremías. Y en esta ocasión lo hizo. Vinieron, se juntaron todos y dijeron, vamos a consultar a Jeremías. Vamos a consultar una profecía de parte de Dios. En el versículo 2 dice, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Así le expresaron a Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Porque vinieron a consultar al profeta. A estas alturas ya Jeremías no era un joven, ya era avanzado de edad. Y lo vinieron a buscar con todo respeto, honrando lo que él era. Y le dijeron eso, de que venían a consultar. Hasta cierto grado había pánico en todo el pueblo, porque venían de una matanza. Y luego todavía no sabían qué hacer. Recuérdense que estaban ya bajo el dominio babilónico y tenían miedo de morir a espada, morir de hambre o morir de peste. Pero de todos modos iban a morir. Por eso consultaron a Jehová por medio de Jeremías. Y ellos decían, una profecía que venga de Jeremías de parte del Señor nos va a aliviar, nos va a hacer estar tranquilos. Vamos a salir de este asombro donde estamos. Así es que es bueno consultar el nombre de Jehová. ¿Y qué le dijeron en el versículo 3? Hablan y le dicen a Jeremías, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y qué hemos de hacer. Estaban muy preocupados. Había mucho peligro a su alrededor. El ejército babilonio andaba gobernando y si los encontraba por ahí les podría hacer daño. No había un lugar seguro donde pudieran estar. Entonces había mucha inseguridad y le pidieron a Jeremías que los guiara, que oraran al Señor y que le hiciera esa petición al Señor, porque ellos sabían, fíjense muy bien, eran judíos, sabían la ley y ellos tenían pleno conocimiento que si Dios hablaba en favor de ellos, Dios los iba a bendecir, Dios los iba a prosperar, Dios los iba a sacar adelante. No eran nada tontos, sabían la palabra y dijeron, vamos a consultarlos porque nos va a ir bien. En todo lo que hagamos nos va a ir bien. Usted y yo sabemos que cuando venimos a buscar a Dios, cuando estamos en comunión con Dios, nos va a ir bien. A veces las circunstancias no ayudan mucho. Estamos leyendo, hablando, oyendo una palabra del Señor, pero va contraria a las circunstancias. No están prometiendo un bien. Pero Dios ocupa todas las circunstancias para hacernos madurar, para hacernos personas cristianas maduros en la palabra del Señor y que entendamos hasta cierto punto lo que está pasando como una enseñanza de parte de Dios. El pueblo en este remanente decía, si buscamos a Dios, bien seguro es que nos va a ir bien.
Y era una petición muy humilde, era una petición sabia y era una petición adecuada en ese preciso momento. ¿Usted ha pedido a Dios algo? ¿Le ha consultado qué hacer? Y ora, ¿no? Clama al Señor. Muchos en ese clamor a Dios derraman sus lágrimas, lloran delante de Dios. La aflicción, el problema, la situación es tan dura que dicen, ya no sé qué hacer. Y se desahogan delante de Dios. Entonces, era una petición humilde, sabia y adecuada al momento. En lo superficial, era una gran oración que se tenía que orar. En uno de los cuestionarios anteriores vimos que una pregunta dice, ¿alguien ha venido para que ores por él? O algo parecido. ¿Sí? Y todos contestamos sí, o algunas veces. Y luego, ¿qué te ha parecido eso? Y ya pusieron que es bueno servir a los demás, es bueno ayudar en las cargas de los demás hermanos, etcétera. Entonces, era esta petición que traía el pueblo ante Jeremías, era una buena oración para ser orada. A lo mejor era convocar ayuno, a lo mejor era convocar a unas veladas de oración para consultar al Señor. Entonces, hasta ahí la cosa parecía bien, no hay nada oculto. El pueblo vino voluntariamente, le pide a Jeremías que haga una oración al Señor para que el Señor les dé una profecía. ¿Hay algo raro ahí que encuentren? ¿Algo malo? No, ¿verdad? Incluso voy a aprovechar para invitarlos. Hagan esa práctica. Que el Señor les tome de la mano y los guíe. El Señor les va a enseñar mucho. Dios nuestro Señor siempre va a tener las palabras correctas para aconsejarles bien respecto a lo que ustedes están pidiendo. No duden, vengan con un corazón abierto, clamen al Señor y diga, habla a mi corazón, habla a mi espíritu respecto a esta situación. ¿Qué va a hacer el Señor? Les va a contestar, hermanos, les va a contestar. Dios siempre contesta y les va a contestar con un sí o les va a contestar con un no, pero de que nos contesta, nos contesta. Superficialmente el pueblo vino con un espíritu abierto a buscar al Señor, un espíritu sano, correcto, pero hay algo que empieza a notarse y nos los hace saber la misma lectura. Hay un pequeño defecto que en lo superficial pasó desapercibido. Pero ¿cómo le pide el pueblo a Jeremías? Y le pide que ore. Le dice, ora a tu Dios. Entonces estaban haciendo una diferencia, una barrera, era una separación entre la fe del pueblo y la fe de Jeremías. Dice, ora a tu Dios. Cuando usted pide oración a otro hermano, hermano, te pido que ahí ores por mí, ¿no? Ora a tu Dios para que me bendiga, ¿no? Le decimos, ora a nuestro Dios, ¿no? Porque es nuestro Dios, es de usted y es mío. Y aquí el pueblo marcó una gran diferencia. Tu Dios estaba haciendo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque debajo de esa palabra había un gran interés ya determinado por el pueblo y sus líderes. Ya había un interés muy propio de ellos y que había predominado una vez más en la toma de decisiones que tenía el pueblo. Ellos solamente querían saber si Dios aprobaba la decisión que ya habían tomado. Querían que Dios estuviera de su lado y entonces iban a ir muy seguros. Hasta la palabra mencionaron, porque nos irá bien.
pero ellos estaban interponiendo sus intereses personales. ¿Por qué querían ir a Egipto? ¿Por qué querían ir a Egipto? Porque ahí no se oía rumores de guerra, no había toques de trompeta, no había muerte, no había hambre. Y dijeron, pues vámonos a Egipto, todo está en paz. Y por eso ese es el deseo de su corazón que estaba predominando en ese momento. Ellos querían que Dios les asegurara que la decisión que habían tomado estaba bien, pasara lo que pasara. Entonces, a menudo hay muchos cristianos que oramos al Señor o oran al Señor y le dicen, Señor, yo quiero que tú me hables, tengo que tomar esta decisión. A lo mejor los jóvenes están pensando, orando al Señor y le están diciendo, ¿qué carrera tengo que estudiar? Si es que están orando al Señor. O están orando al Señor, ¿con quién me voy a casar? Si lo están haciendo, qué bueno, esperen la respuesta de Dios. O los hermanos están pensando qué pueden hacer respecto a su trabajo, a su vida familiar, a su vida personal, y le están preguntando al Señor. Pero a lo mejor está sucediendo como le sucedió al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Ya un concepto anticipado, ya había un acuerdo que habían tomado. Ellos dijeron, nos vamos a ir a Egipto y vamos a vivir aquí para que nos quede más cerca. Nosotros podemos estarle pidiendo al Señor una opinión. ¿Qué opina, Señor, de esto que está pasando? Pero en nuestro interior, en lo secreto de nuestro corazón, ya está tomada una decisión. Y lo que Dios nos hable, lo que Dios nos diga, no va a ser tomada al 100% en cuenta para definir hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Entonces, a menudo eso pasa en nosotros. Queremos que Dios se adapte a nuestros conceptos, queremos que Dios se adapte a lo que nosotros estamos decidiendo. Entonces, Jeremías tuvo que haber respondido. En el versículo 4, Jeremías promete responder a esa petición. En el versículo 4, y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Si le vinieron a pedir un favor a Jeremías, ¿qué tenía que haber hecho Jeremías? Responderles. Jeremías no respondió inmediatamente. Está bien, ya oí, voy a consultar al Señor, a vuestro Dios, como ustedes me lo han pedido. Y dio un tiempo. Ese versículo 4 está hablando acerca de un tiempo que Jeremías iba a esperar a que la voz del Señor viniera y le hablara acerca de lo que el pueblo quería saber. Tuvo que esperar un tiempo. Y todo lo que Jehová le iba a decir a Jeremías, Jeremías se comprometió con el pueblo y les dijo, todo les voy a decir. No voy a guardar absolutamente ni una sola palabra. No voy a esconder nada. Así como el Señor me lo diga, así se lo voy a enseñar. Y entonces el profeta se comprometió a entregarles fielmente cualquier palabra que el Señor les diera a ese remanente que había quedado todavía en la tierra sin haber sido llevado al exilio a Babilonia. Pero Johanán y el pueblo prometieron obedecer las palabras del Señor. Prometieron obedecer. Y fíjense, ¿qué declaración hicieron? Ahí en el cuestionario dice, esta es una advertencia seria. Dice, Jehová sea entre nosotros
testigo de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo lo que Él nos diga. Pusieron a Jehová Dios de testigo que ellos estaban comprometiendo a obedecer la palabra. De todo lo que Jeremías les dijeron, eso iban a hacer. A lo mejor ellos no concebían en ese momento hasta dónde llegaba ese compromiso. Era un pacto que estaban haciendo con Jehová Dios. Te vamos a obedecer, vamos a escuchar la palabra y eso vamos a hacer. No midieron ese compromiso. Y por eso fue que Jeremías está hablándoles acerca de que era un compromiso en el que Dios ya estaba de intermediario, iba a ser un testigo fiel y verdadero de lealtad entre ellos y el pueblo en la palabra del Señor, que iban a obedecer. Dice el 5, la segunda parte, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Ellos tenían bien entendido ese concepto. Si obedecemos al Señor nuestro Dios, nos va a ir bien. Y nosotros bien lo sabemos también, lo hemos repetido muchas veces, que cuando nos alineamos a la instrucción del Señor, aseguramos que nos va a ir bien. Por eso a veces hasta hablamos por fe acerca de lo que estamos esperando. Y decimos, por decir alguna cosa, el próximo domingo aquí en la iglesia, estamos asegurando por fe que vamos a vivir toda esta semana y que el próximo domingo aquí vamos a estar. ¿Por qué? Porque en todas las cosas nos va a ir bien. Esa seguridad tenía este pueblo. Entonces ellos creían correctamente que efectivamente Dios los iba a cuidar, los iba a hacer prosperar, porque ellos iban a obedecer al Señor. Y fíjense, en Deuteronomio 28, y es el pueblo lo sabía, habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y empieza esta porción de la palabra diciendo, bendito seas tú en la ciudad y bendito seas tú en el campo. Y ya de ahí empieza una serie de bendiciones hacia el pueblo de Israel. Son las bendiciones que se obtienen cuando el pueblo obedece lo que la palabra de Dios les está haciendo llegar. Probablemente ellos eran sinceros al estar pidiendo esa ayuda a Jeremías, pero en su interior, en su corazón, ya habían determinado qué tenían que hacer. No podían imaginar ese consejo que les iba a dar Jeremías si fuera contrario a lo que ellos esperaban. ¿Qué iba a hacer el pueblo si Jehová rechazaba lo que ellos estaban diciendo? Que de hecho eso pasó en los capítulos más adelante. Habla acerca que Jehová les dijo, quédense en esta tierra. En este mismo versículo, capítulo, dice algunas promesas muy fieles al pueblo si obedecían lo que él le estaba diciendo. Pero ellos estaban muy seguros de lo que tenían que hacer. Ellos querían irse a Egipto y seguían bajo ese concepto, nos vamos a ir a Egipto. Y entonces ya la palabra de Dios ya no guardaba el interés necesario en su vida. La parte 2 de esta enseñanza habla acerca de la guía dada o la guía recibida. Del versículo 7 al 12 habla acerca de las bendiciones que dice, las bendiciones para los que permanecerán en Judá, en esa tierra. Dios habló claramente al pueblo, si ustedes se quedan en Judá, en esta tierra, yo los voy a bendecir.
Y son bendiciones muy importantes, muy buenas. La palabra profética que les trajo Jeremías tardó. ¿Qué tiempo tardó Jeremías en contestar? 10 días se tardó. Y a lo mejor para el pueblo que estaba esperando una respuesta, 10 días era mucho tiempo. Se estaban desesperando. La palabra del Señor no venía. Y algunos decían, pues de todos modos ya vámonos. Otros decían, no, vamos a esperar porque se lo pedimos a Jeremías. Y ahí estaban. 10 días tardó la respuesta. Ellos esperaban que tenía que llegar el momento oportuno donde Dios iba a hablarles a través de Jeremías. Y evidentemente los profetas no tenían la profecía a flor de labios. No, cuando alguien llegaba a consultarlos inmediatamente les contestaban. Tenían que consultar al Señor. No era un don que tenían totalmente bajo su voluntad o lo manejaban en el momento que ellos querían. Tenían que esperar en que el Señor les hablara para poder profetizar. A veces nosotros actuamos de una manera, ¿cómo les diré?, alocada. Que alguien nos viene y nos consulta algo, pero todavía ni nos termina de decir o platicar lo que quiere contarnos, y nosotros ya le estamos contestando. Ah, es que estás en pecado, estás mal. Ya lo mandamos al cuarto infierno. Pero no, la profecía tenía que llevar un tiempo. 10 días se tardó. Al igual que los discípulos del Señor, cuando andaban haciendo milagros, no lo hacían cuando ellos querían, sino que estos ministerios, estos dones están regidos por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Entonces el profeta tenía que esperar el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a guardar un tiempo de espera. Dios sabe por qué, hermanos. Hay ocasiones que Dios contesta inmediatamente y son buenas respuestas. Pero hay tiempos, hay momentos en que Dios espera. Dios espera porque está conociendo la intención de nuestro corazón, como lo estaba haciendo con el pueblo de Judá. La intención del corazón de ellos era contraria a lo que Dios quería hablarles. Incluso yo quiero pensar que desde que le vinieron con Jeremías, Jeremías ya tenía la respuesta. Porque en capítulos anteriores, en tiempo atrás, Dios estaba hablando al pueblo de Judá. Sométanse al rey de Babilonia y vivan tranquilos. Van a permanecer en su tierra. Sométanse bajo la autoridad de ellos y no va a pasar nada. Todos van a salir con bien. Arrepiéntanse de su mal camino. Vuelvan sus ojos a Jehová. Esas eran las palabras que Jeremías constantemente estaba haciendo. ¿Creen ustedes que Jeremías, en ese momento cuando lo consultaron, tenía la capacidad de responder? Sí, ya la tenía. Pero digo, bueno, a lo mejor Dios va a probar algo diferente con este remanente. Y entonces tuvo que esperar a que esto sucediera. Dice el versículo 10, si os quedares quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Ahí empiezan una serie de bendiciones al pueblo de Judá si obedecían la palabra de Dios. Viene como respuesta en uno de nuestros últimos cuestionarios de la semana. Dice, menciona por lo menos 3 bendiciones si el pueblo obedecía la palabra del Señor. Y el Señor les invita a que se queden, a que se sometan al rey de Babilonia para que les fuera bien. Y sigue diciendo otra serie de bendiciones que ustedes lo pueden leer del versículo 7 al 12 del 42. Pero me voy a ir rápidamente a la parte, ya para terminar,
donde hace un cambio. Dios promete un cambio. Y dice esta frase: tendré de vosotros misericordia. Tendré de vosotros misericordia, siempre y cuando obedecieran la palabra de Dios. Dios está hablando al pueblo que lo vino a consultar y le está diciendo: vamos a cambiar la temporada. La temporada de juicio ya terminó. Hasta aquí quedó la temporada de juicio. Ahora habrá que reemplazarla por una temporada de misericordia. Los tiempos tienen que cambiar. La situación que estaba viviendo este remanente era difícil, porque estaban en riesgo todo el tiempo. Sin embargo, en este momento Dios está cambiando esa temporada. La temporada de juicio ahora iba a ser transformada por una temporada de misericordia, Antes de la conquista final de Babilonia, el mensaje era de rendirse, que se tenían que rendir al pueblo de Babilonia. Ahora, en el tiempo de la misericordia, el mensaje es: confíen en mí y permanezcan en esta tierra. Si lo hacen, Dios los bendeciría con protección y bondad. Cambió ya la manera de hablar, el tono ya cambió de una manera más importante. Ya no iba a ser derramado juicio, sino que ahora la misericordia del Señor se abría con ese remanente que estaba en duda qué hacer. La misericordia de Dios se amplía hasta nuestros tiempos. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios de bondad, que asegura para cada uno de nosotros el cambio donde estábamos en preocupaciones, estábamos en aflicción, en desesperación. Ahora, por un tiempo o una etapa de misericordia, donde Dios nos está asegurando que nos va a ofrecer a cada uno de nosotros, nos va a dar una protección especial. La bondad de Dios se va a multiplicar sobre de cada uno de nosotros. Hermanos, todavía estamos a tiempo para que la misericordia del Señor venga sobre nosotros. ¿Cuántos quieren tener la misericordia de Dios en sus vidas? Muy bien. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios sobre usted? Ya son más, ¿verdad? Nos gusta oír lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Nos cuesta trabajo decir eso, obedecer, pero tenemos que hacerlo. Dios es muy recto para todas las cosas. No nos va a someter más allá de lo que podamos aguantar. Dios sabe con quién está tratando con cada uno de sus hijos en particular. Y entonces Dios promete ampliar su misericordia sobre cada uno de nosotros. Les invito a que terminen de leer completo este capítulo 42. Es muy interesante la reacción del pueblo. ¿Qué hicieron? ¿Obedecieron o desobedecieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué les pasó? ¿Qué otra palabra más vino de parte del Señor para ellos? Léanlo detenidamente y aprendamos juntos de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Dejo el tiempo al hermano Luis.